Llevamos semanas hablando de Mel Gibson y sus revelaciones, pero nadie imaginaba que el actor estaba a punto de acabar con la carrera de Jamie Lee Curtis. ¿Cómo? Todo es culpa de un cuadro. Lo primero que te estarás preguntando es qué tienen en común Mel Gibson y Jamie Lee, de dónde se conocen, por qué uno hablaría del otro al margen de la obvia conexión que es Hollywood en general, ¿no? No sé qué edad tendrás, pero si está más o menos cerca de la mía, recordarás Forever Young, la película que gira en torno a Daniel McCormick, interpretado justamente por Mel Gibson, que hacía de un piloto de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, que luego de sufrir una tragedia personal decide someterse a un experimento de criogenización para probar un avión experimental. Sin embargo, claro, algo sale un poco mal y queda congelado durante 53 años para despertarse en la década de los 90, donde se embarca en una épica aventura para encontrar a su amor perdido y descubrir cómo es que el mundo se transformó en su ausencia, ¿no? Y bueno, justamente esta es una película que protagoniza con Jamie Lee Curtis. Hablar de Jamie Lee es hablar de una de las mujeres más queridas de Hollywood, claro que sí, pero quizás era una de las más queridas hasta que se volvió una más de Hollywood, y me refiero al Hollywood oscuro, ¿no? Cuando subió una foto a su Instagram y en esa foto no se había dado cuenta que se veía un detalle que ella tenía o quizás todavía tiene en su oficina. Este video me guié bastante de un hilo que hizo una persona llamada Natalie Denise en Twitter, pero también me inspiré en el video de Pablo Arcadia de Planeta Arcadia, así que un saludo y agradecimiento para ambos por la info. Vayan a seguir a una por Twitter y al otro síganlo en YouTube, obviamente, ¿no? Obviamente Hollywood sigue unos cuantos patrones, esos patrones que está prohibido comentar. Las élites tienen muchos elementos o hacen muchas cosas en repetición, todos. Pero no se te ocurra hablar de eso. ¿Por qué? Porque sos cancelado, censurado, te borran de todo. Si no, pregúntenle al señor Dross, que mientras estoy grabando esto subió un video contando todo lo que le pasó con un video que le borraron. Y uno de estos patrones que se repite son los niños, pero los niños de la peor manera posible. En este caso pasó una cosa muy extraña, bastante perturbadora. Como bien dijimos, Jamie Lee subió una foto de su oficina a Instagram. En esta foto había, entre otras cosas, un cuadro. ¿Quién no tiene un cuadro en alguna pared? Resulta ser que este cuadro era la imagen de un niño sin ropa sofocándose en una bañera o en una especie de palangana, como le decimos aquí en Argentina, con agua. Cualquiera diría que esto básicamente es perturbador. Es el lado más maligno de Hollywood que se está filtrando sin querer, porque uno no tiene acceso a la vida privada, a las oficinas de estas personas, pero de pronto, cuando estas personas nos empiezan a mostrar un poco lo que tienen tras la pantalla, ¿no? En su privacidad más profunda, empezamos a encontrar elementos que ninguno de nosotros osaría tener en su casa ni en su oficina. O vos tendrías un cuadro de un niño en una situación tan incómoda, perturbadora. Yo personalmente no. En otros casos se han visto en casas de políticos de los Estados Unidos, por ejemplo, dibujos, cuadros, fotos, también de niños en situaciones incluso mucho peores, que tienen que ver también con muerte, destrucción, cosas que decís, ¿cómo una persona en su sano juicio va a tener esto colgado en su pared? Bueno, justamente porque eso es lo que a esa persona quizás le interesa, le atrae. Claramente en Hollywood hay un serio problema en los mundos donde hay poder, y ahora mismo Jamie Lee Curtis es parte de ese problema, así que profundicemos un poquito en qué es ese cuadro y de dónde viene, ¿no? Lo primero que hay que dejar en claro igualmente es que una obra de arte es una obra de arte, si bien puede ser subjetivo, el arte es abstracto. Sí, lo que no es abstracto es que el sufrimiento de un niño o su privacidad no pueden nunca ser considerados una obra de arte. Donde alguien no puede consentir, entonces simplemente es un abuso. En esta publicación, Jamie escribía: ok, esta es una publicación extraña, al menos lo sé, pero tengo COVID, así que al demonio. Después compartí un poquito de información sobre los muebles de su oficina que realmente nadie preguntó, ¿no? Lo que estamos preguntándonos, sí, es sobre el cuadro. ¿Cómo termina alguien como Jamie Lee Curtis con una foto como esta en la pared de su oficina sin que, al verla cada día cuando intenta trabajar, no se sienta al menos incómoda? Natalie, la chica de Twitter, investigó un poco y descubrió que la fotografía la hizo una mujer llamada Betsy Schneider. ¿Qué
malas sensaciones, recuerdos me trae el apellido Schneider en Hollywood, ¿no? Parece ser que trae consigo mucho equipaje ese nombre. La foto en cuestión es de una niña sin ropa en una bañera de su serie Sweet is the Swamp de 1998. Si observamos otras obras de Betsy Schneider, vamos a ver que hay toneladas, no 2, 3, 4, no, toneladas de fotos de niños en situaciones muy comprometedoras, incómodas, sucios, heridos, dibujados en el cuerpo, todas las opciones que se te ocurran. Y la realidad es que es bastante extraño capturar esos momentos con niños. Pero hablando de gente apellidada Schneider, el otro Schneider, Dan Schneider, solía crear contenido en sus programas infantiles, entre comillas, que en realidad a él le gustaría ver. Recordemos lo que hacía con los pies y con tantas otras cosas. Entonces, supongo quizás que esta tal Betsy está creando sesiones fotográficas que a ella le gustaría ver. En algunas fotos, por ejemplo, podemos encontrar niños con máscaras y sin ropa. Básicamente lo que parecería un fetiche, más cercano a lo que hizo Balenciaga. Un asco, ¿no? Básicamente más cercano a lo que hizo Balenciaga que al arte. Esto es una obra de arte, no lo sabes comprender. Yo solo sé comprender lo que también la justicia dictamina, ¿no? Que si un niño no tiene la edad suficiente para consentir ciertas cosas, no debe ser puesto en esa situación. Quizás lo más extraño, lo más perturbador en la serie de arte que crea esta mujer llamada Betsy es una serie que está en su sitio web llamada Vía Skype, donde pareciera estar conversando con varios niños y adolescentes mientras que toma captura de pantalla de ellos en momentos al azar. Claro, estos momentos al azar por alguna razón son todos bastante incómodos y perturbadores, como por ejemplo tomar capturas de los pezones de un niño o un montón de otras imágenes donde esos niños están en situaciones de vulnerabilidad. Repito, vía Skype. Esta persona tenía llamadas de Skype con niños donde en algún momento terminaban quitándose algo o haciendo cosas que preferiría no tener que repetir acá. Pero bueno, es arte, ¿no? Natalie compartió en Twitter, una vez que empezó a investigar todo esto, que descubrió que Betsy trabajaba con otros fotógrafos como por ejemplo Sean Timothy y Desiree, y parece que hay algún tipo de círculo de artistas y fotógrafos que están creando este tipo de retratos y después los venden a personalidades tanto de Hollywood como otros círculos poderosos. Obviamente Natalie investigó un poquito más a estos otros artistas y descubrió que varios de ellos simplemente ya no existen, borraron todo rastro de su arte. Entonces, ¿quiénes son, por ejemplo, Sean Timothy o Desiree, que tienen sitios web eliminados de internet? O sea, en algún momento tenían su página web con todo su material, sus redes sociales, y estas fueron todas eliminadas. Porque si vos trabajás de esto, tu portafolio tiene que estar en algún sitio, tenés que presentarte al mundo de alguna manera, o quizás tuviste que borrar todo tu rastro por alguna razón. Encuentro esto misterioso. Si bien el sitio de Desiree Atkins está casi completamente abandonado, hay una parte que sí funciona donde se pueden ver fotos de ¿qué? Claro que sí, de niños haciendo cosas de lo más extrañas, por lo que parece que estos fotógrafos trabajan todos con el mismo tipo de contenido, que son los niños. De Timothy podemos encontrar en internet una serie bastante perturbadora de imágenes donde no sé ni cómo lo podría describir, porque de hecho no puedo decir mucho lo que es este material en YouTube sin que YouTube decida eliminar el video. El concepto de poca o ninguna ropa se repite otra vez en menores, pero lo más perturbador es alguna imagen con niños con una bolsa en la cabeza. Y más que cuestionar a estos artistas, yo me pregunto quiénes son los padres que permiten que sus hijos participen en este tipo de cosas. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué? ¿O a cambio de qué? ¿Cuál es el interés de un padre por poner a un hijo en semejante situación de vulnerabilidad? I have a trans daughter. There are threats against her life. Just her existence as a human being. There are people that want to annihilate her and people like her. The level of hatred, as if we haven't learned from fascism, like we haven't learned what the result of that is. The extermination of human beings. That is terrifying. So, Jamie Lee Curtis is scared, and you should be too. Ahora, ¿qué tiene que ver Mel Gibson con todo esto? ¿Te acuerdas de Mel Gibson? Que te lo nombré al principio del video. Bueno, ya te conté.
que la conoce a Jamie Lee porque han trabajado juntos. Pero algunos medios de comunicación insisten en que el actor estaría preparándose para arremeter con furia no solamente contra Hollywood, sino que en esta bolsa caería su amiga. Pero ¿es por el cuadro o él sabe algo más? Está claro que Mel Gibson sabe mucho más de lo que ha dicho hasta el momento. Es obvio que tiene que ser cuidadoso. Ya sabemos qué ha pasado con otros que han hablado de ciertos temas, ¿no? Pero yo quiero que vos me respondas en los comentarios. ¿Tantas señales que nos viven dando las élites de Hollywood son pura casualidad? ¿Estamos ante una serie de tristes casualidades que en realidad no significan nada más allá? O, como dice la frase, cuando el río suena, agua lleva. Comentame por favor por ahí abajo, no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Yo soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos en ese video. Paz.